Muy buenas tardes, tengan compañeros. Es un placer estar nuevamente con ustedes en el curso de Derecho Notarial para la fase privada. En esta semana número 4, pues vamos a ver lo que es, o prácticamente vamos a continuar con lo que es el protocolo notarial. Antes de iniciar con la clase, pues un recordatorio aquí para que sean válidos los cursos, debes haber cumplido con tu asignación en el formulario F03-06-2019-01, límite hoy 8 de agosto. Entonces ya prácticamente creo que esta información pues ya está de más, porque me imagino que ahorita ya están cerradas las oficinas, pero siempre cumpliendo con lo requerido, pues también se le recuerda que a más tardar hoy, domingo 8 de agosto del 2021, debes de completar el proceso de inscripción y asignación de cursos para que sus cursos puedan ser formalmente acreditados en el portal académico de la universidad. Es indispensable que entreguen en la sede académica a la que pertenecen el formulario de inscripción y asignación de cursos F03-06-2019-01, debidamente lleno y firmado antes de la fecha indicada. O sea que hoy es la fecha límite para que ustedes envíen eso. Entonces siempre les recuerdo que en el grupo de WhatsApp pueden mandar las dudas concernientes a la clase de hoy, se las resuelvo hoy de una vez. Si lo envían al correo, pues sería de hoy en 8 cuando les resuelva sus dudas. Prácticamente pues todos están en el grupo, me imagino, y los que no, pues pueden solicitar que se les inscriba a los administradores. Entonces, ya empezando de lleno con la clase, el objetivo de la clase, que ustedes como estudiantes con pensum cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala repasen los conocimientos ya adquiridos sobre el tema de qué es el protocolo notarial y sus características. Ya la semana pasada pues habíamos empezado a platicar un poco. Recordamos de que características del protocolo, algunos principios de lo que era el protocolo notarial. Recordamos de que dimos algunas definiciones, una definición en sentido común o sentido vulgar propiamente dicho, que nos decía que era una colección de documentos que formaban un tomo. Entonces, esto era lo que era definición legal. Ahora bien, vamos a bajarle un poquito el volumen para que no nos interrumpa, y nos vamos a dar un tiempo para leer preguntas. Si pudieran agregar al compañero 4286-4056 al grupo de WhatsApp, mandarle una invitación, un enlace, o no sé quién es el administrador, si hicieran el favor, 4286-4056. Entonces habíamos platicado de algunas definiciones, unas definiciones de carácter doctrinario de algunos autores, una definición de carácter vulgar o carácter común propiamente dicha, que nos indicaba que era una colección de folios, una colección de documentos que formaban un tomo. Sin embargo, la definición que más nos interesa pues es la definición legal. La definición legal pues está regulada en el artículo número 8 del Código de Notariado. El artículo 8 del Código de Notariado nos indica que el protocolo es la colección ordenada, y estamos hablando de colección ordenada porque estamos hablando de instrumentos uno atrás de otro en forma cronológica de fechas. Recordemos,
Esa colección ordenada puede ser de escrituras matrices, de actas de protocolación, de razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Cuando entramos a hablar de cada una de estos instrumentos que forman el protocolo notarial, pues empezamos con lo que era escrituras matrices y nos dimos cuenta que el Código de Notariado no tiene una definición legal de lo que son las escrituras matrices. Únicamente nos está dando los requisitos y las formalidades generales de las escrituras matrices y está regulado en el artículo número 29 del Código de Notariado y nos da los requisitos de todas las diferentes clases de escrituras públicas que se pueden dar, como lo es la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la donación mortis causa, y está regulado prácticamente hasta el artículo 49. Yo en su momento les había dicho hasta el artículo 50. Sin embargo, pues una compañera amablemente, pues su código es actualizado, el mío ya no tanto. Nos había indicado que el artículo 50 estaba derogado. El artículo 27 de la Ley de Garantías Mobiliarias, en el inciso B nos dice se derogan de manera expresa el artículo 50 del decreto número 314 de la República, o sea, el Código de Notariado. Entonces prácticamente está derogado y deroga un montón de artículos del Código Civil, lo que se refiere a la prenda y a la prenda agraria. Las clases pasadas pues me indican que las pueden descargar 24 horas después de la clase en vivo. La de hoy la pueden descargar a partir de mañana. Entonces, ustedes podrían descargarlo, no sé cómo lo hacen, yo no tengo esa información. Lo pueden hacer a través de su correo institucional o a través de la plataforma. Entonces, prácticamente no sé ahí cómo. Entonces, el inicio de la clase pues es 5:45 a 7:15 de la noche. Entonces, empezamos 5:45 por disposiciones legales de la universidad, pues tenemos que empezar a esa hora y tenemos que terminar a las 7:15. Entonces, no veo ningún inconveniente ahí. Retomemos el tema. El protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices. Platicábamos escrituras matrices, no tenemos un concepto, una definición, solo formalidades en el artículo 29. Y vamos a darle una pequeña lectura a ese artículo 29. Yo sé que ya lo leímos la semana pasada, sin embargo, cuando nosotros como estudiantes nos preparamos para un privado, ya sea de notariado, ya sea de civil, de penal o de lo que sea, pues tenemos que tener cierta lectura. Vamos a tener que leer los códigos 3, 4, 5 veces, pero la manera que lo tenemos que hacer es así como lo vamos haciendo ahorita. Vamos a volver a leer el artículo 29. La siguiente semana puede que necesitemos volver a leer el artículo 29 y así sucesivamente. Es uno de los artículos más importantes. Entonces, ahorita pues ya no lo vamos a analizar, solo lo vamos a leer. Instrumentos públicos. Los instrumentos públicos contendrán el número de orden, lugar, día y mes y año del otorgamiento. Vayan leyendo ustedes conmigo.
Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte, ya habíamos platicado que es el documento personal de identificación, o por dos testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario notario que los autoriza, y hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Inciso 6, la intervención del intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. 8, la fe de haber tenido a la vista los títulos comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. 11, la advertencia de los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben de presentar el testimonio a los registros respectivos. 12, las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario procedido de la palabra ante mí, y todo lo que continúa de ese inciso 12, artículo 29, y se los volví a leer porque es uno de los artículos cajoneros y más importantes cuando ustedes redacten una escritura pública. Cuando hablamos aquí de las razones de legalización de firmas, pues estas están reguladas del artículo 63, perdón. Las razones de legalización de firmas están reguladas en el artículo 59 del Código de Notariado. Las actas de protocolación del 63 al 65 del Código de Notariado, y nos indica todos los requisitos que deben de llevar las actas de protocolación. Incluso del artículo 38 al artículo 41 de la ley del organismo judicial nos establece las protocolaciones de documentos provenientes del extranjero y cómo se deben de cumplir los impuestos en estos documentos y de la firma y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Habíamos platicado que el único caso que se presenta es el regulado en el artículo 962 del Código Civil, que es la cubierta del testamento cerrado. Pues aquí el artículo 962 dice que el testamento cerrado, el notario entregará al testador después de transcribir en el protocolo el acta con el número y el lugar que le corresponde. Entonces, ustedes apunten ahí y relaciónenlo con el artículo 8, documentos que el notario registra de conformidad con la ley y que deben de ir en el protocolo, es la cubierta del testamento cerrado, artículo 962. Documentos dentro del protocolo y venta de papel sellado especial para protocolos. El artículo 9 del Código de Notariado nos indica que deben de ir dentro del protocolo las escrituras matrices. Prácticamente se está refiriendo al contenido del protocolo, lo mismo. Actas de protocolación y razón de legalización de firmas. Se extenderán en papel sellado especial para protocolos.
El artículo 9 nos indica las oficinas fiscales venderán exclusivamente a notarios en ejercicio el papel para protocolo en lote de 25 pliegos. Recordemos, 1947 entró en vigencia el Código de Notariado. Esto ya cambió, por lo menos guardando en estos el orden correlativo. Dichas oficinas anotarán la venta en un libro de registro en el que se consignarán la serie y los números de papel y el nombre y firma y sello del notario que recibe el papel para sí o para encargo de otro notario. Vamos a hablar aquí un momentito y nos vamos a quedar en esta diapositiva para hablar de las características de las hojas de papel sellado de acuerdo al decreto 37-92 del Congreso de la República y su reglamento 737-92. Claro que esto ha sufrido reformas que vamos a irlo viendo, pero este es el texto original de las primeras hojas que se fueron dando de papel sellado especial para protocolos. Es importante mencionar que la venta de papel sellado especial para protocolos corresponde realizarla actualmente a la Superintendencia de Administración Tributaria, o sea, a la SAT. El notario que quiera adquirir hojas ante la Superintendencia de Administración Tributaria deberá demostrar que se encuentra en ejercicio, o sea, que se encuentra activo. ¿Y cómo lo va a demostrar? Presentando su carnet de colegiado activo extendido por el Colegio de Abogados y Notarios. Para que un profesional se diga que es activo, tiene que haber pagado por lo menos durante un año, por lo menos ahorita hasta el 31 de diciembre del año 2021, sus cuotas aproximadamente son 420 quetzales de cuota para que el abogado o el notario, sea considerado activo. Pero no solo eso tiene que cumplir, sino que también tiene que cumplir con lo que nos indica el artículo 37 del Código de Notariado, que son las obligaciones. Por ejemplo, enviar testimonios especiales. Ahorita ustedes se dieron cuenta las grandes colas que había, porque si no se cumple sale un listado de notarios inhabilitados que a la hora de realizar un instrumento público puede que lo suspendan, o más bien lo suspenden en el registro de la propiedad, los pueden suspender en el registro mercantil, los suspenden en la SAT, no les venden especies fiscales, no les venden papel sellado especial para protocolos. Entonces, testimonios especiales, avisos de cancelación, avisos de ampliación, avisos cuando se protocoliza un documento proveniente del extranjero, que prácticamente eso lo vamos a ver cuando miremos documentos provenientes del extranjero. En la actualidad, pues esto de los 25 pliegos ya no se utiliza, sino que ahora se venden hojas sueltas. El pliego de papel sellado especial para protocolos que regulaba el Código de Notariado, pues prácticamente eran dos hojas unidas, como los cuadernillos de contabilidad. No sé si ustedes se recuerdan, en tercero básico comprábamos cuadernillos para contabilidad que era prácticamente dos hojas unidas en el centro, pues así venían los pliegos anteriormente, eran 25 pliegos que prácticamente son las 50 hojas sueltas. Los lotes se entregaban teniendo cuidado, o siempre se entregan teniendo cuidado la numeración y que debe de ser correlativa. Ustedes a la hora de comprar papel sellado especial para protocolos tienen que tener ese cuidado, que las hojas que les están entregando pues sean de una manera correlativa. Las hojas de papel sellado especial para protocolos pues poseen dos tipos de numeración.
Eso lo vamos a ver ahorita en un momento. Vamos a ver cómo se debe de comprar el despacho de protocolo a notarios. Esto es ante la SAT. Lo primero que debemos de presentar es los requisitos generales. Llenar el formulario SAT 71-30, impuesto del timbre desde Declara Guate. Vamos a pasarnos un momento aquí a no sé si estoy compartiendo pantalla, me pueden indicar al grupo si están viendo la pantalla. Pues yo ya puse aquí en silencio el grupo. Y hasta ahorita vamos bien. Entonces, ¿cómo ustedes van a solicitar o cómo van a llenar ese formulario para poder comprar hojas de papel sellado especial para protocolos? Vamos a iniciar con Declara Guate. Nos vamos a meter a la página de Declara Guate y tenemos que buscar el formulario 71 SAT 7130, que es el impuesto del timbre. El NIT del contribuyente, bueno, voy a colocar mi NIT. Tenemos que ver primero, seleccione el tipo de contribuyente, en este caso pues es notario. Colocamos notario, el NIT del contribuyente. Automáticamente nos tira el número de colegiado y seleccione el tipo de gestión. Ustedes pueden comprar timbres fiscales, pueden comprar papel para protocolo, pueden pagar el impuesto del timbre mediante formulario aquí con el pago del timbre. Nosotros vamos a utilizar papel para protocolo y le damos buscar. Tenemos la fecha de presentación, la fecha en que lo vamos a presentar, pues es el día de hoy, 8 de agosto del 2021, y total a pagar, la denominación vigente por hoja, y lo vamos a ver cuál es el acuerdo que subió el valor de las hojas. Antes era un quetzal. Hubo un acuerdo que lo vamos a ver ahorita que subió a 10 quetzales el valor de las hojas. Nos venden solo lotes de 50 hojas, no podemos ir a comprar 20 hojas, 10 hojas, 25 hojas, tenemos que comprar como mínimo 50 hojas. Ahora está regulado en la SAT que a un notario no le pueden vender más de un lote, por lo menos en la semana. Si ustedes escrituran bastante, pues pueden comprar esta semana un lote de 50 hojas. La siguiente semana pueden comprar otro lote de 50 hojas. Está un poco racionado. Hubo escasez de hojas de papel para protocolo. No sé si ustedes vieron la noticia. Prácticamente en el 2016 hubo esta escasez y de ahí en adelante pues ya solo nos venden un lote de hojas especial para protocolo. Entonces el valor de las hojas es del lote es de 500 quetzales. Y nos da una comisión del 10% en hojas, no nos lo da en dinero, sino que nos entrega 55 hojas cada vez que nosotros compremos un lote. O sea que pagamos 50 hojas, 500 quetzales y nos da una comisión de 5 hojas, o sea 50 quetzales. Le damos validar, congelar, imprimir y vamos a ver qué tenemos aquí.
Tenemos ya el formulario SAT-2000, número 32, 274, 912, 252. Lo imprimimos, lo pagamos en el banco, pero es importante saber que tenemos que ir a la Superintendencia de Administración Tributaria antes de pagar y preguntar a las delegaciones que ustedes vayan. Lo pueden adquirir en cualquier delegación y pueden preguntar si hay existencia. Si no, pues no pagan todavía esos 500 quetzales. Se pueden ir a otra delegación de la Superintendencia de Administración Tributaria y preguntar antes si hay existencia. Pagan eso y con los requisitos, el carnet de colegiado activo, su pago de 500 quetzales, su sello y su firma, ustedes pueden comprar hojas de papel protocolo en la Superintendencia de Administración Tributaria. Continuemos, vamos a dejar de presentar aquí y regresamos a nuestras diapositivas. Entonces, aquí, requisitos, llenar formulario 7130, ya vimos cómo lo debemos de llenar y cuáles son las ventanas que debemos nosotros abrir. Yo sé que para muchos de ustedes que trabajan con abogados, trabajan en instituciones del Estado o tienen ya experiencia o son contadores, dirán qué fácil eso, pero les soy sincero, hay muchos compañeros o la mayoría que no han trabajado en despachos jurídicos, en bufetes ni con abogados. Entonces es necesario que aprendamos a cómo comprar las hojas de papel protocolo. En mi caso, yo me gradué, tuve que trabajar 2 años de gratis con un abogado porque prácticamente yo no tenía conocimientos de nada de notariado, ni de civil, ni de nada. Entonces, para poder agarrar experiencia, me fui 2 años de gratis a trabajar con un abogado para poder tomar un poquito de experiencia, ¿verdad? De la cual poseo. Entonces, imprima la boleta SAT 2000, presentarla en la ventanilla de SAT con el operador de especies fiscales, quien verificará las existencias antes de realizar el pago. Presentar sello, carnet original de colegiado activo vigente y no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la profesión, artículo 37 del Código de Notaría. Aquí les puse el escudo del Colegio de Abogados en sinónimo para que se recuerden que deben de llevar el carnet y deben de estar activos. Y la firma y sello, ¿verdad? Pero esto es solo como un símbolo. Asignación y despacho para protocolo a notarios. Requisitos adicionales para casos especiales. Si va a comprar una persona que no son ustedes, yo quiero que otra persona compre para mí hojas de papel protocolo, puede realizar esa gestión otro notario o puede realizarla cualquier procurador. Entonces, ¿qué debemos nosotros presentar? Tenemos que presentar carta de autorización con firma y sello del notario que autoriza, o sea, una carta poder. Presentar carnet original del colegiado y no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la profesión. Esto es si es carnet de colegiado vigente. Presentar sello de notario que sea persona para realizar la gestión. Información y operador de especies fiscales. No sé, ¿verdad? Aquí en Galerías Prima, pues así se hace, pero si ustedes van a Antigua, a Escuintla o algo, piden su cita y ahí el quien los atienda, ¿verdad? No es un operador de especies fiscales, no, que prácticamente es el que atiende vehículos y atiende cualquier otra situación para que le verifique y asigne en el sistema de especies fiscales lo solicitado, y esto es previo a 2000. Si el pago lo realiza con cheque, emitirlo a nombre de Tesorería Nacional. El resultado del
realizó la gestión le entregarán las hojas de papel sellado especial para protocolos y ustedes deberán tener cuidado que los números sean correlativos, deberán contar que les estén entregando 55 hojas. Tómense su tiempo ahí en el escritorio, ellos les dan tiempo, ustedes cuentan cada una de las hojas, revisan que sean correlativas, que no, que les estén dando 55, pero que alguna se saltee o alguna falte, ¿verdad? Entonces tienen que tener que ya ahí se cola bastante tiempo, entonces no es tan así, ¿verdad? Las hojas de papel sellado especial para protocolos, pues poseen dos tipos de numeración, que es el número de orden. Nos vamos a pasar un poquito para acá y de ahí vamos a regresar. Este número de orden, y aquí tenemos el número de registro. Conforme a lo establecido en el párrafo de la ley de tabletas y papel sellado especial para protocolos, que nos hablaba de las características del papel sellado especial para protocolos. Estamos hablando del 37-92 del año 90. Las hojas pues serán sueltas, ¿verdad? Se producen y el tamaño de las hojas es 33 centímetros. Esto lo preguntan bastante los examinadores cuando ustedes examinan de privado de derecho notarial, nos pregunta de la papel de protocolo y descríbame todas las características. Entonces, ustedes se recordarán 7-90 en el ángulo superior izquierdo o sea aquí nos colocamos de armas de la una de las hojas actuales. Estamos hablando de cuando se crearon las hojas. Entonces, en el ángulo inferior izquierdo, pues el sello del Ministerio de Finanzas Públicas. Al lado derecho del escudo de armas nos vamos para acá. Este es el escudo de armas y nos vamos para acá. Ahí dice, en un rectángulo de filigramas, filigramas pues son figuras que tienen ciertas características, de 9 centímetros de largo. Los que ya tienen la oportunidad de trabajar en hojas de protocolo, pues se darán cuenta que aproximadamente, o esto debe de medir 9 centímetros de largo, y ahí adentro irá el número de orden de la hoja, y abajo de dicho rectángulo, o sea, aquí llevará impresa la palabra protocolo en mayúsculas. Es importante también que abajo del escudo de armas, aquí, debe de llevar el número de registro de la hoja con la indicación del quinquenio. Las hojas pues cambian de características, a veces no cambian de características cada quinquenio. Entonces, tenemos quinquenios, ¿verdad? Por ejemplo, el de ahorita es 2017-2022, 5 años con las características vigentes, pero del 2013 al 2016, o sea, 17, 18, 19, 20, no, es 18, 19, 20, 21 y 22. Del 2013 al 2017 hubo otro quinquenio con características diferentes y así pues habían características de acuerdo al quinquenio. Ahorita estamos en el quinquenio 2018-2022, o sea que el otro año todavía tenemos hojas de estas características.
Ya en el 2023, pues puede que cambien, ¿verdad? Que sean de diferente color, que ya no traigan el escudo del azar o así sucesivamente. Porque anteriormente, y si ustedes miran hojas aproximadamente del 2010, 2012, en el reverso, ahorita en el reverso ya solo trae la letra R y el número de orden. Pero antes venía aquí impresa la fecha de la primera hoja y dónde fue grabada. Miren, no recuerdo, creo que fue en enero de 1947 o 46, no me recuerdo la fecha en sí, pero eso era lo que nos indicaba la norma, ¿verdad? Entonces, abajo del escudo de armas, pues ya habíamos platicado el número de registro, el número de quinquenio. La hoja también pues debe de llevar 25 líneas de cada lado, o sea que aquí en la parte anversa y en la parte reversa debe de llevar 25 líneas a doble espacio. Cada línea tendrá la extensión de 157 milímetros, aproximadamente son 15 milímetros, 15 centímetros y medio, ¿verdad? Lo que es el tamaño de aquí para acá de las hojas. Al reverso de la hoja, pues llevará el rectángulo con 9 centímetros de ancho también. Vamos a regresar un poquito y tenemos aquí las características de la hoja desde 1992 hasta el 2012, ahí no cambiaron. De las características, lo que ya habíamos platicado de papel sellado especial para protocolos, se regulan en el artículo 29 del acuerdo 737-92, que establece prácticamente lo que platicamos: hojas sueltas de 33 centímetros de largo por 22 de ancho, lleva estampado en el ángulo superior izquierdo el escudo de armas, la palabra protocolo, abajo a un lado, del lado derecho del escudo de armas, el rectángulo de filigranas de 9 centímetros de largo, donde irá el número de orden de la hoja. Abajo del rectángulo, pues la palabra protocolo. Abajo del escudo de armas, vamos por aquí, irá el número de registro de la hoja con la indicación del quinquenio que corresponde. El número de orden irá precedido por la letra que corresponda a la serie. O sea, en el número de orden ustedes se podrán dar cuenta. Aquí tengo una hoja de protocolo, no sé si la miran ahí. Aquí tenemos el número de orden y siempre va a llevar una letra. Entonces, eso es en el reverso, pues ese rectángulo de filigranas es la misma numeración de orden, solo que ahora con la R de reverso. Y eso es lo que ha cambiado en la actualidad, ¿verdad? Porque decía antes, al dorso de la hoja llevará, nos vamos a pasar hasta aquí, ¿verdad? Porque esto ya lo habíamos platicado. Al dorso de la hoja llevará un rectángulo de filigranas de 9 centímetros, a largo por 2 centímetros de ancho, en donde se indicará la fecha y hora en que se imprimió la primera hoja estampada en el Taller Nacional de Grabados de Acero. La impresión de papel sellado para protocolo se hará en retrograbado en acero y de color específico que establezca el Ministerio de Finanzas Públicas. Eso era en 1992 hasta el 2012. Después tuvimos el quinquenio del 2013 hasta el 2017. Pues aquí con el acuerdo 21-2012, apréndanse estos acuerdos, se establecen nuevas características de papel sellado especial para protocolos. El artículo establece, por intermedio del Taller Nacional de Grabados en Acero,
se procede a imprimir el primer requerimiento de hojas de papel sellado especial para protocolos del quinquenio 2013 al 2017 con las características mínimas siguientes. Podemos nosotros comparar y analizar que las características prácticamente fueron pocas las que cambiaron. Sin embargo, dentro de las que podemos mencionar está aquí, en el ángulo inferior izquierdo se imprimirá el logo de la Superintendencia de Administración Tributaria. Aquí también es importante mencionar que será producido en hojas de seguridad Ledger, el cual contiene un sello de agua. Yo sé que ustedes no lo van a notar hasta ahí, pero si ustedes ven una hoja de protocolo, tiene el escudo, dice República de Guatemala en sello de agua. Ustedes lo pueden ver a trasluz, yo no creo que lo logren ver ahí, pero trae sellos de agua donde está el escudo de armas de la República de Guatemala, Centroamérica al final, eso se ve a trasluz, a eso se refiere seguridad Ledger. Las hojas pues nos dice 33 centímetros de largo, pero ahora ya no son 22 centímetros de ancho, sino que es 21.5 centímetros de ancho. Llevará el ángulo izquierdo del escudo de armas, el ángulo izquierdo la superintendencia, el lado derecho la palabra protocolo en mayúsculas. Abajo del escudo de armas el número de registro de la hoja queda igual con la indicación del quinquenio a que corresponde. El número de orden irá precedido de la palabra que corresponda a la serie. ¿Qué quinquenio es el que está manejando ahorita? Ahorita estamos 2018-2022. El libro de instrumento público en la legislación guatemalteca de José Antonio Gracias González dice que la medida, el ancho es de 21.5 y usted la tiene de 22. Claro que 22 era en las hojas de, como ya lo habíamos visto, de los quinquenios de 1992 hasta el 2002. Por eso estoy haciendo la aclaración que en el quinquenio 2013 al 2017, con el acuerdo 21-2012 cambió, ¿verdad? Entonces ya es 21.5 centímetros de ancho. Le vamos a echar un poquito de volumen porque no estoy viendo los mensajes. Me preguntan, yo en la PC pongo 24 en la opción de exacto. Me imagino que se está refiriendo a los márgenes, pero ahí sí no les sabría decir. Yo le estoy indicando pues lo que dice el reglamento y los acuerdos de los quinquenios sobre las características de papel sellado especial para protocolos. La hoja deberá contener impresas de cada lado 25 líneas a doble espacio. Estas líneas tendrán una extensión de 157 milímetros. Al dorso de la hoja llevará un rectángulo de filigranas. Aquí pues ya no se va a colocar cuando se imprimió la primera hoja de protocolo, sino que solo la letra R y el número de orden. Acuerdo SAT-3-2018.
Bueno, no me aparece aquí el... Vamos a regresar a... Bueno, tenía acuerdo 3-2018, pero no lo encuentro en las presentaciones. Prácticamente es el nuevo quinquenio el que está ahorita regulado. No hay ningún cambio considerativo con el acuerdo anterior, sino que prácticamente pues sería en las mismas características. En el año de 1992, el Congreso de la República emitió el decreto, el derecho les puse yo, el decreto 37-92, la ley que establece el uso de papel sellado especial para protocolos. En el artículo 6 establece un impuesto de papel sellado especial para protocolos notariales con una tarifa específica de 1 quetzal por cada hoja. En el año del 2012 se emite el decreto 4-2012, cuyo artículo 66 viene a reformar este artículo 6 del decreto 37-92, incrementando el costo de la tarifa específica por 10 quetzales. Entonces, vámonos para acá, miremos. Permítanme. Aquí tenemos el acuerdo 4-2012 del Congreso de la República de Guatemala y nos vamos al artículo. Permítanme que ya se me perdió esto ustedes. Voy a volver a presentar porque se me confundió aquí. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Estoy presentando ahí el 4-2012, ¿verdad? Casi hasta el final tenemos las reformas al código, a la ley de timbres fiscales. Aquí lo tenemos. El artículo 66, pues nos hace la reforma, dice, se establece
un impuesto de papel sellado especial para protocolos con una tarifa específica de 10 quetzales por cada hoja. Entonces, este artículo viene a reformar el decreto 37-92 del Congreso de la República, donde nos decía que la hoja de protocolo costaba 1 quetzal y a partir del año 2012 esta hoja de protocolo pues es un poco más cara, ¿verdad? Prácticamente es mucho más cara de lo que estamos nosotros acostumbrados. Entonces, continuamos aquí con nuestra clase. El incremento de 10 quetzales por hoja, que es lo que tenemos, ¿verdad? Las características de la hoja de protocolo que ya habíamos realizado y tenemos el pago de derecho de apertura, artículo 11 del Código de Notariado. Los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por el derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al archivo y a la conservación de protocolos. Es importante mencionar que hasta el año 2009 se pagaban 56 quetzales de apertura, ya que se pagaban 50 quetzales del pago de apertura y se pagaban 6 quetzales de IVA. Pero la Corte Suprema de Justicia pues revocó el cobro del IVA porque decía que había una doble tributación, algunos abogados, entonces prácticamente dejó sin efecto el pago de IVA, entonces ya no son 56 quetzales, ahora son 55 quetzales. ¿Y por qué son 55 quetzales? Porque el Archivo General de Protocolos cobra la cantidad de 5 quetzales por la hoja fotocopiada, o sea, por el formulario de la apertura de protocolo. Es el único pago, único que hace el notario para poder cartular en un año. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, si ustedes tienen hojas de protocolo que utilizaron y se terminó el año y les sobraron hojas, esas pueden seguir utilizando. Sin embargo, lo que tienen que hacer año con año es pagar su derecho de apertura. Prácticamente y normalmente pues lo realizamos los primeros días del mes de enero. Sin embargo, se puede pagar en cualquier momento. Hay algunas personas que se dedican o que son funcionarios y no están cartulando. Entonces, ellos pueden iniciar su pago en abril, mayo, diciembre. Si yo me gradúo, ustedes ahorita estamos en agosto, ¿verdad? Terminamos noviembre. Pongamos que se gradúen en junio del año que viene. Ustedes pueden pagar después de registrarse, colegiarse y todo, comprar sus hojas de papel sellado especial para protocolos, pagar su apertura en el mes de agosto, digamos, dentro de un año, y ese único pago pues les sirve para septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En enero pues volverán a pagar. Y si los que están trabajando en el estado y tienen impedimento para cartular, pues no van a pagar su papel, su apertura de protocolo. Los 5 quetzales que nos están cobrando es por el uso del formulario, el formulario impreso, porque nosotros lo podemos descargar prácticamente de la página del archivo de protocolos. Sin embargo, siempre nos están cobrando esos 5 quetzales, ¿verdad? Entonces, este es el recibo de apertura de protocolo que tenemos que llenar los notarios año con año. Pues ahorita cambió. Los que tuvieron oportunidad de trabajar con notarios se podrán dar cuenta que antes venía el número del año, digamos 2020, 18, 19, venía aquí en grande, ¿verdad? Y no venía así como para que llenemos espacios. Entonces,
La forma de llenar este documento o este formulario de apertura de protocolo, ustedes lo van llenando. Año de apertura, pongamos 2021. Datos de identificación del notario, número de colegiado, la clave. Esta clave se las van a dar a ustedes al momento que se juramenten en la Corte Suprema de Justicia y que registren su sello en el Archivo General de Protocolos. Les dan una clave. Esa clave casi siempre inicia o está formada con una letra, guión y un número. La letra va a ser siempre la de su primer apellido. En mi caso es P-1200 y algo, ¿verdad? Entonces, esa es la clave. Número de colegiado, la clave, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, su número de identificación personal, el estado civil, soltero, casado y su número de identificación tributaria. Sede o lugar de trabajo, la dirección de su sede notarial. Ustedes tienen que registrar su sede notarial cuando se gradúen, pero esto se puede cambiar, obviamente, igual que la firma y el sello, ¿verdad? Si ustedes quieren cambiar de sede notarial, pues hacen un trámite en el Archivo General de Protocolos. Entonces, sede notarial, la dirección, municipio, departamento, teléfono, su celular, correo electrónico. Nos pide también los datos de residencia, dirección, municipio, departamento, teléfono. Muchos pues tienen su oficina en su casa y colocan los mismos. En caso de ausencia, el protocolo del cual soy depositario, recordemos que nosotros no somos dueños del protocolo, somos depositarios. El protocolo pertenece al Estado, quedará a cargo de él. Y este es el nombre de nuestro depositario. Siempre tiene que ser otro abogado, ¿verdad? El que va a ser el depositario. Número de colegiado del depositario, primer nombre, primer apellido y segundo apellido. ¿Quién tiene conocimiento de la presente designación y de las consecuencias y obligaciones que la misma conlleva? Cargo que acepta firmando la presente solicitud y quien señala como lugar para citaciones, notificaciones o requerimientos la siguiente, y nos coloca dirección, municipio, departamento, teléfono, correo del depositario. Siempre nos va a solicitar, que coloquemos el nombre de un pariente. Ustedes pueden colocar de un hermano, de su esposa, de su esposo, del que ustedes quieran, del novio, o quien quiera que sea pariente. En caso de que no encuentren al depositario, pues el pariente tiene la obligación de presentar el protocolo. Recuerden, si fallece el notario, pues se tiene la obligación de presentar el protocolo en el término de 30 días. Entonces, el pariente, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, la dirección, municipio, correo y el parentesco. Ahora nos pasamos a ustedes o a los notarios nuevamente. Si tienen cargo público sin impedimento para ejercer, si son 029 o prestan servicios profesionales, pueden ustedes ejercer el notariado. Entonces tienen que colocar la dependencia, el cargo. Si el cargo público con impedimento para el ejercicio del notariado anterior a la presente solicitud, favor llenar el formulario cese del cargo público. Solicito que se ingrese la base de datos, el registro electrónico de notarios, la información proporcionada. Se me extiende el recibo para el pago del derecho de apertura anual de protocolo, la fecha. Y aquí existen 4 cuadros, ¿verdad? Entonces, firma del notario, su sello, firma del depositario, su sello. A la hora de imprimir eso, lo pueden imprimir únicamente así. Lo llenan a mano, se van al Archivo General de Protocolos que les quede más cerca, presentan su formulario, ahí mismo les extienden el recibo de apertura de protocolo, se van al banco, que puede ser industrial, el banco GIT o Banco Rural, pagan
los 55 quetzales, 50 de apertura de protocolo y 5 por utilizar este formulario que ustedes lo pueden descargar. Entonces, ellos lo están cobrando de una vez y ahí ustedes ya pueden empezar a cartular. ¿Qué pasa si empiezan a cartular sin pagar esta apertura? Realmente, pues la ley no nos indica qué pueda pasar. Sin embargo, yo he sabido de algunos compañeros que se les pasó pagar la apertura, tal vez lo pagaron hasta el 15 de enero y sin embargo ya por el 8 de enero pues llegó un cliente que necesitaba una compraventa, la hicieron, los mandó a citar la Corte Suprema de Justicia donde les colocó una multa que tuvieron que pagar y prácticamente pues ya pudieron continuar. Entonces yo no he tenido esa experiencia de cartular sin haber pagado la apertura. Ustedes la pueden pagar en enero o la pueden pagar en diciembre para poder empezar a cartular ya el 1 de enero, ¿verdad? Que es un día festivo, pero sin embargo hay alguna escritura que quieran hacer, la pueden hacer sin ningún problema. Vamos a salir de aquí un poquito, no sé si... Regresamos aquí el pago de 50 quetzales, ¿verdad? Entonces, ahí no nos perdemos y pasamos a apertura y cierre de protocolo. El artículo 12 nos indica el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial y se cerrará cada año el 31 de diciembre. O antes, si el notario dejare de cartular, ya habíamos platicado, ¿verdad? Si se va del país, simplemente él ya no quiere seguir en el notariado, le aburre todas esas obligaciones posteriores de cada instrumento público, no es lo de él, solo la abogacía, solo lo penal, dicen algunos, entonces puede cerrar su protocolo antes del 31 de diciembre. La razón del cierre pues contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas, actas de protocolización, el número de folios de que se compone, observaciones si las hubiere y la firma del notario. Permítanme un segundito. Aquí les tengo un ejemplo de cómo se inicia un protocolo. No sé si ustedes lo miran ahí. ¿Cómo se inicia? Se inicia con el primer instrumento que ustedes van a cartular. Simplemente en la primera hoja, protocolo del año 2015. Empiezan número 1 y ya con todas las características del artículo 29 y se cierra con la razón de cierre. Aquí se las coloco, no sé si ustedes la pueden ver. Y después de la razón de cierre, pues ya viene lo que es el índice. Entonces, ahí no nos perdemos. Ustedes me imagino que hicieron protocolo cuando estudiaron, un protocolo ficticio, entonces ya tienen más o menos las características. El ejemplo de la razón de cierre, pues podemos ver. Aquí tenemos un ejemplo de la razón de cierre en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, 31 del 2019. Yo, Rudy Alejandro Paredes Gaitán, notario en cumplimiento de la ley, procedo a cerrar el registro notarial a mi cargo correspondiente al año en curso. Miremos que cumplan los requisitos del artículo 12. Entonces, a mi correspondiente al año en curso, el que contiene 244 instrumentos públicos distribuidos de la siguiente manera: 236 escrituras matrices, ninguna acta de protocolización. En este 2015, pues sí tuve un acta de protocolación de
un matrimonio. Lo único que ustedes no lo van a notar porque utilicé el mismo color de hojas de protocolo. Ustedes pueden ver en el acta de matrimonio y aquí pues va la protocolación. En ninguna razón de legalización de firmas y 8 instrumentos cancelados, el cual consta de 268 folios. Cuando hablamos de folios, es la foliación que debe de llevar el protocolo. Muchos lo utilizan en el margen derecho. Yo lo coloco aquí en el centro. Esta protocolación ustedes la pueden hacer, es el número que se ve arriba. Eso lo tienen que hacer ya sea en computadora o a máquina de escribir. Si lo hacen a mano, no se los va a permitir el Archivo General de Protocolos cuando tengamos una revisión. Vamos a ver algunas preguntas. La práctica actualmente venden en ASAD lote de 50 hojas, sí. Una pregunta, ¿hay que mandar asistencia en notarial? Me informaron que tenían que mandar porque prácticamente vamos a hacer la comparación de los que son regulares a la hora de firmar los cuadros finales, porque a veces no son la misma cantidad los que se conectan con los que aparecen en el listado. Entonces, para llevar una pequeña estadística, no me han dicho otra cosa. Entonces, nada les cuesta mandar un correo, ¿verdad? Porque no tiene número de, no sé, podría porque no tiene número de colegiado. No saber, licenciado, el papel para protocolos es solamente para notarios, los procuradores solo podemos comprar timbres fiscales, forenses notariales con carta de autorización y copia de DPI en ambos lugares. Yo mandé a mi procuradora secretaria con una carta poder a comprar hojas de papel protocolo, no sé, en la sede, yo lo compré en la sede de Antigua, no sé si en alguna otra sede les hayan puesto algún PED. ¿Está fallando la señal? Pues no sé. Buenas tardes, aquí solo es notariado todos los cursos de la fase privada, no es solo notariado y el grupo es solo para notariado. Su señal tiene problema, no sé, hay interrupción, pensé que era mi internet. Agradecería su respuesta, exclusivamente notariado. Entonces, todo lo demás, pues, son preguntas que no sé, ¿verdad? Que son de otra cosa. Entonces, son preguntas o dudas que ustedes tienen para el curso de notariado. Formalidades del protocolo, artículo número 13. Entonces, las formalidades que debe de llenar el protocolo. Los instrumentos públicos se redactarán en español. Artículo 11 de la ley del organismo judicial también nos indica que el idioma oficial aquí en Guatemala es el español. Se escribirán a máquina, a mano, de manera legible y sin abreviaturas. Entonces, cuando se creó el código de y todo, estamos del año 1947. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento en instrumento solo el espacio necesario para firmas. Ya habíamos hablado cuál es la numeración cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, y cuál era la numeración ordinal, ¿verdad? El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras, entonces es ese número. Es importante también mencionar que cuando ustedes adquieran un lote de papel sellado especial para protocolos, lo pueden foliar con lápiz, porque si hay una protocolación en el camino, se interrumpe esa foliación. Entonces, ustedes van a insertar un documento proveniente del extranjero, entonces ese documento pasa a ser folios dentro del protocolo. No sé si me entiendo ahí. Y si no, pues vamos a ver unos minutos antes para ver algunas dudas que tengan. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, estará a lo expresado en letras.
Podemos utilizar guarismos, ya habíamos platicado. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Ya habíamos visto el auto en un juicio de división de la cosa común. En una adjudicación también pues podemos hacerlo así como viene el auto, ¿verdad? La numeración fiscal de papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen o en el caso de que el notario hubiera terminado la serie. Por ejemplo, ustedes compraron un lote de papel sellado especial para protocolos, les fue muy bien ese año, terminaron ese lote en 2-3 meses, compraron otro lote. Claro que no les van a dar el que continúa, sino que les darán otras 50 hojas con número diferente de orden. Entonces ustedes ahí tendrán que ver eso, ¿verdad? Que ahí sí se interrumpe el número de serie. Ya nos quedan 15 minutos, jóvenes, vamos a apresurarnos un poquito. Serán nulas las adiciones entre reglonaduras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Y aquí es importante, la forma de salvar o corregir los errores de redacción o de impresión en los instrumentos públicos antes de que sean firmados por los otorgantes es a través de estos mecanismos que son entre adiciones, entre reglonaduras, testados y excedidos. Eso nos lo dice el reglamento de la ley de timbres fiscales, los excedidos, ahí lo podemos encontrar. En caso de que el error sea visto después de que las personas hayan firmado, entonces nosotros ya no podemos utilizar estas herramientas, sino que prácticamente tendríamos que realizar una escritura complementaria, por ejemplo, de ampliación, de modificación, de rectificación, ¿verdad? Entonces, estas tienen que ser salvados, ¿verdad? Antes de ser firmados. El artículo 14 nos dice, si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Ahorita vamos a ver los ejemplos. En el artículo 5 de la ley de timbres fiscales nos hablaba de las adiciones y del entrelineado. Aquí tenemos un ejemplo de entrereglonaduras, también reciben el nombre de entrelíneas o entrelineados, conocidos también con el nombre de entrelíneas. Se utiliza cuando omitimos consignar un dato o una oración en el instrumento público que autorizará el notario y se salvarán al final del documento antes de las firmas. Esto es antes que sean signadas, o sea, firmadas. Ejemplo, vamos a colocar aquí a los interesados. Imaginémonos que estamos en la parte, en el cierre de una escritura pública. Lo coloqué así porque por cuestiones de redacción no lo podía colocar de otra forma, ¿verdad? Entonces, tomen el ejemplo. Leo lo escrito a los interesados, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan y firman con el notario que autoriza. Entonces se nos olvidó que ellos también tenían que ratificar. Se nos olvidó esa palabra ratifican. Entonces, lo que vamos a hacer es, donde va la palabra, lo aceptan, ratifican y firman, colocamos la palabra ratifican sin salirnos del reglón. Entonces, esto es un entrelineado porque omitimos una información, no consignamos un dato o una oración, ¿verdad? Podría ser una oración, ratifican y firman con el notario si se nos olvidó todo esto. Entonces, la forma de salvar, ¿cómo es?
Palabra entre reglonaduras, yo uso entre líneas o entrelineado, 2 puntos. Ratifican, léase. Y de ahí pues van las firmas de los otorgantes, la palabra ante mí y la firma del notario. No indica en ningún momento el sello del notario. Entonces, esto es el ejemplo de una entrereglonadura. Se nos olvidó una palabra, la colocamos entre líneas sin salirnos del reglón y lo salvamos como entrereglonaduras, entre líneas, ratifican, léase. Una adición y excedido. Tenemos aquí 2 figuras o 2 herramientas que podemos utilizar también. La adición se utiliza cuando omitimos consignar un dato o una oración. Es igual que el entrelineado en el instrumento público autorizado por notario. Pero aquí la diferencia es que se producirá únicamente cuando se nos olvide en la línea 1. En la línea 1 de papel protocolo, por ejemplo. Miremos aquí. Y también en la línea 26, por ejemplo. Aquí en la línea 26 nos indica el número 39 en el municipio de San Lucas. Se nos hubiera olvidado colocar el municipio, entonces lo hacemos de la misma manera del entrelineado. Pero como no hay arriba ninguna línea, es la línea 26 o la línea número 1, entonces recibe el nombre de adición. ¿Cómo lo vamos a salvar? Entonces no colocamos entre líneas, sino colocamos adición, o podemos colocar adicionado, inmueble, léase, porque se nos olvidó tal vez colocar la palabra inmueble en la línea 1 o en la línea 26. Entonces lo vamos a adicionar a ese instrumento público. El excedido se utiliza cuando se consigna una letra, palabra o frase fuera del margen derecho o del margen izquierdo. Se nos corrió la hoja, ¿verdad? Y se nos olvidó colocar la palabra inmueble o está colocada, pero está salida de los márgenes, o sea que está aquí se nos pasó o está de este lado. Entonces ahí es un excedido, no es un entrelineado ni es un adicionado, es un excedido y la forma de salvar prácticamente es la misma, ¿verdad? Solo que es un adicionado, es un excedido. Entonces el ejemplo del salvado o corrección, aquí tenemos las líneas de papel sellado para protocolo, excedido, 2 puntos, inmueble, léase. Entonces, arriba de la línea 1 o de la línea 26, adición. Fuera del margen izquierdo o derecho, excedido. Y cualquier omisión dentro del cuerpo del instrumento es un entrelineado. Entonces, continuemos. Testado. El testado se utiliza cuando se consigna una palabra o frase de manera errónea. Nos confundimos o colocamos una frase de más y se debe de omitir o quitar dicho error en el instrumento público que autorizará el notario. No lo hemos autorizado. Acuérdense que lo salvamos antes. De lo anterior se establece que al encontrar un testado que ha sido salvado correctamente, debe de ser omitido en su lectura. Miren, aquí les puse un ejemplo, pero esta palabra tenía que haber colocado la línea sobre el 17. No tuve la opción en el PowerPoint de colocarlo, entonces se lo coloqué así, pero ustedes imagínense que esa línea va sobre el 17. El ejemplo de la escritura, leo lo escrito. Se me fue la palabra 17, ¿verdad? Esto no debería de existir. Leo lo escrito a los interesados, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales lo aceptan. Se me fue la palabra ratifican y era ratifican y firman con el notario que autoriza.
entonces vamos a quitar del instrumento público. Lo que hacemos es trazar una línea sobre la palabra 17 y sobre la palabra Rafican. Es como que lo tacháramos. Pero lo podemos hacer con lapicero, con una regla, o lo podemos hacer en Word, ¿verdad? Sobre la palabra. Y la forma de salvarlo es testado. 17, que es el error, y Rafican, que es el otro error, omitas. Entonces, el que lea esa escritura, pues se dará cuenta que va a quedar, leo lo escrito a los interesados, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman con el notario que autoriza. Y este es un ejemplo ya a nivel donde hay testados y hay entrereglonaduras, y vamos a utilizar uno de los mismos ejemplos, ¿verdad? Leo lo escrito y la palabra 17 a los interesados. Esta palabra pues no era 17, sino que era 18. Imaginémonos que está correcto. Yo sé que ustedes lo van a leer y van a decir, eso no tiene nada que ver en el texto, es solo un ejemplo. Leo lo escrito a los interesados, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales lo aceptan, ratifican y firman con el notario que autoriza. El error era 17 y teníamos que colocar 18. Aquí colocamos la línea del testado porque vamos a quitar la palabra 17, pero vamos a agregar la palabra 18. Entonces tenemos que hacer el entrelineado. Esto va en el reglón y la forma de salvar es testados 17, omítase. Entre reglonaduras o entre líneas, depende cómo lo trabajen ustedes, 18 leas. Ante mí, firma del notario, y esto lo tenemos que integrar con el artículo 159 de la ley del organismo judicial. Miremos qué dice, yo creo que por aquí la tengo. Redacción. En toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo la cita de leyes. No se harán raspaduras y sobre palabras o frases equivocadas. Se pondrá una línea delgada que permita la lectura. Antes de suscribirse las actuaciones, se salvarán los testados y los entrelineados bajo sanción de tenerse como no hechos. Entonces, también la ley del organismo judicial pues nos regula. Continuamos con el índice del protocolo. El índice del protocolo pues está compuesto de 5 columnas, ustedes lo pueden ver. Es el número de orden del instrumento, el lugar y fecha de su otorgamiento, los nombres de los otorgantes, el objeto del instrumento, el folio en que principia. Algunos notarios colocan todos los folios donde está contenido el instrumento público. Sin embargo, la ley nos dice el folio donde principia. En el índice podrán usarse cifras y abreviaturas. Aquí tenemos el ejemplo de un índice pequeño, ¿verdad? Para que cupiera aquí. Índice del protocolo del notario Rudy Alejandro Paredes Gaitán, correspondiente al año 2020. 1. Antigua Guatemala, Zacatepeques, 21 de enero del 2020. El nombre de los otorgantes, los que aparecen en la escritura pública. El objeto, pues un convenio de pensión alimenticia e inició en el folio 1. El número de instrumento 2, Antigua Guatemala, 27 de enero. ¿Quiénes son los otorgantes? Fue una carta total de pago y este inició en el folio 2B, o sea, en la parte de atrás de la hoja número 2. Y aquí la razón, siempre tenemos que tener presente que este índice pues va en hojas de papel bond. Anteriormente decía la ley en hojas de papel sellado. Las hojas de papel sellado pues ya no existen. Sin embargo, hay que colocarle un timbre de 50 centavos para darle el valor de las hojas de papel. Características del protocolo, pues tenemos los atestados, el empastado, el depósito, reposición, inspección y revisión del protocolo, que puede ser una revisión ordinaria, extraordinaria,
especial. Y tenemos las preguntas para esta semana. Entonces, no nos va a dar tiempo a terminar con las características. Los atestados están en el artículo 17, que son todos los documentos que sirven de soporte al protocolo, los avisos, los avisos de testimonios especiales. El primer atestado que se debe de colocar siempre va a ser el recibo del pago de apertura de protocolo. Primer atestado que se debe de colocar en el protocolo va a ser el pago de apertura de protocolo. Entonces, ese recibo de 55 quetzales es el primer atestado que nosotros debemos de presentar. Después, pues, podemos presentar la compra de papel sellado, los recibos, los testimonios especiales, las boletas que nos dan en el Archivo General de Protocolos, los avisos de cancelación, si son compraventas, los avisos al catastro municipal, los avisos a la Dirección General de Bienes Inmuebles, al DICABI del Ministerio de Finanzas. Podemos, si son matrimonios, pues podemos colocar los certificados de nacimiento, copias del DPI, las razones del Registro Nacional de las Personas. Si es un mandato, pues podemos sacarle copia a la razón. Si es una protocolación, pues tenemos que acompañar el aviso que dimos de que protocolizamos un documento proveniente del extranjero. Si existe una compraventa de arma de fuego y municiones, pues tenemos que colocar el aviso a la Dirección General, al DIGECAM, no sé cómo se llama, Dirección General de Armas y Municiones, algo así, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que colocar, son todos esos documentos de soporte, y la inspección que nos hacen ordinaria, pues nos dan un acta donde se llenan todos los requisitos. Eso lo vamos a terminar de ver la otra semana, igual que con el empastado. En el caso de los depósitos, si es de más de 30 días, ¿a quién se lo vamos a dejar? Si es menos de 30 días que el notario salga, pues se lo va a dejar a un depositario. Si no, pues lo va a tener que entregar al Archivo General de Protocolos, la reposición del protocolo, las inspecciones ordinaria, extraordinaria y especial. Y ustedes pueden leer los artículos 17, 18, depósito 23, 26, 27 y 28. Lo vamos a ver la otra semana. Reposición 37 del 90 al 94. Inspección ordinaria y extraordinaria. Preguntas para esta semana: ¿cuál es el impuesto que paga el índice del protocolo? ¿Qué documentos debe de presentar el notario para la compra de papel sellado especial para protocolos? ¿Cuál es el número de decreto que reformó el valor de la hoja de protocolo a 10 quetzales? ¿Cuáles son los documentos que por disposición de la ley deben de ir en el registro notarial? Indique abajo del escudo de armas en la hoja de protocolo qué aparece en la misma. ¿Cuál es el mecanismo? Aquí se tendría que haber cambiado a número 4, pero ustedes ya. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza el notario cuando omite consignar un dato o una oración en el instrumento público? Y se producirá únicamente en la línea 1 de la hoja de papel sellado especial para protocolos. ¿Cuál es el primer atestado que debe de incorporar el notario en su protocolo? Indique cuál fue el último quinquenio donde aparece en el reverso de la hoja de protocolo, la fecha donde fue impresa la primera hoja de papel sellado especial para protocolos. ¿Cuál es el quinquenio que el notario está utilizando actualmente en las hojas de protocolo? Y 10, indique cuál es la razón que el Archivo General de Protocolos cobra 55 quetzales por derecho de apertura de protocolos, cuando la ley indica que son 50 quetzales. Todas las preguntas lo platicamos hoy, lo que no dio tiempo, pues no está en las preguntas. Lo vamos a ver la otra semana. Ustedes pueden ver las diapositivas, en la ley pueden encontrar las respuestas y
antes de que nos desconectemos, solo quiero ver si tienen algunas algunas preguntas. ¿Cómo podemos saber si recibió nuestros correos? Todos los que he recibido los he reenviado a donde me lo están solicitando. Sí he recibido la mayoría, ¿verdad? Entonces, disculpe si se nos pasa por alto y no dejamos el espacio para salvar el instrumento público que procede. Tendrá que utilizar otra escritura complementaria, una ampliación o una rectificación para poderlo hacer. Si le firman sobre la línea, hay notarios que tienen esa costumbre, que realizan el instrumento público y pide que les firmen 2 renglones abajo por cualquier cosa, irlo a hacer un atestado, un entrelineado, pues eso es ilegal, ¿verdad? Entonces, si toca algo de la firma, pues eso ya queda sin valor. Con una pregunta: si una persona trabaja de profesor de contrato 021 para el Ministerio de Educación, ¿podría ejercer el notariado? El 021 creo que son servicios, no sé si están en cuestión de dependencia realmente, ¿verdad? Pero si no están en dependencia y no trabajan a tiempo completo, sí está en el artículo 4 de la ley de notariado. Yo he estado en todas sus clases, pero no he enviado ningún correo de asistencia. ¿Qué puedo hacer? Envíelo y coloque el número de carnet y la sede, ¿verdad? Que es lo que me solicitan, y yo lo reenvío. Y les soy sincero, no me pongo a leerlos, solo los reenvío, ¿verdad? Entonces, solo cuando dice duda, por eso les digo, en el asunto colóquenme duda, eso sí los entro a leer, ¿verdad? Para ver cuáles son sus dudas. Se hará ampliación, aclaración, modificación según corresponda. Ahí estamos bien. Este artículo, si no se salvan, serán nulas. Yo entiendo mi asistencia. No me hacen ninguna pregunta, solo de la asistencia. Y entonces espero que tengan una muy buena semana. Es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Y la otra semana me recuerdan que inicie con los temas que nos quedaron pendientes. Vamos a ver el último. Gracias por la respuesta. Notariado. Antes de terminar, perdón que le robe unos minutos. Ponga una serie de preguntas de la 1 a la 5. Yo de todas maneras les voy a enviar estas diapositivas a partir de mañana. Ustedes a partir de mañana ya pueden descargar la clase si la quieren volver a ver. Entonces ahí están de la 1 a la 5, me colocan aquí y yo le trabajo gratis para aprender con mucho gusto. Ahí está lo derogado, sí, en el artículo 50, mi código es el que utilizaba como estudiante hace cuántos años, pero sí no me recordaba de eso, no se entiende su señal, perdón. Entonces sí está lloviendo por este sector. Entonces es todo por hoy. Muchas gracias por su atención, que tengan una semana llena de éxitos y recuerden que ustedes ya están para terminar. Entonces, más que preocuparse en estas preguntas, prepárense para ser profesionales de éxito y competitivos. Estas preguntas, pues déjenlas a segundo plano, métanse a estudiar la ley, las diapositivas y éxitos en su semana. Gracias por todo.